Esto es una especie de resumen de mi cuaderno de notas que seguramente ustedes tendrán las de ustedes, pero creo haber interpretado algunos conceptos que seguramente compartiremos, ¿no? Tiene cierta desprolijidad, no tiene estética, lo llamamos retrospectiva porque es bueno ver desde la mañana temprano cómo funcionó esto. Son mis apuntes. Mi primer charla, yo saqué dos conclusiones, no de lo que dije yo, sino de lo que me devolvieron ustedes. Nadie está usando a inteligencia artificial hoy en día en su profesión. Estamos todos probando, jugando, viendo a ver qué pasa. Me pareció un dato relevante este. Segundo, no existe ninguna fábrica digital todavía, que también me parece un dato relevante. Por lo menos, a lo mejor el próximo año tendremos alguna fábrica digital y habrá 25 manos que se levantarán cuando diga quién está usando inteligencia artificial. Después, la charla de Michelle me pareció importante cómo resaltó la fragilidad, si está en la naturaleza o está en el hombre. Todos respondimos que en el hombre, él lo planteó como una pregunta. No, dice que no somos capaces de pronosticar una crisis de salud. Me llamó la atención el comentario, supongo que era por todo lo que se puede prever y esto lo ponía como un punto débil. Está bueno el gráfico el estudio que hicieron, no recuerdo con quién lo compartió, pero puso el gráfico donde pasó de la atención de los problemas a la selección de las soluciones y al pensamiento de cómo darle forma a la solución. Me pareció un buen mecanismo de diseño, de análisis y diseño. Michelle Roskin termina en México. Por más de que tiene obras fuera de México, es México, México y México. También me pareció destacable esto. Los proyectos que mostró, la Cineteca, el LIBE por Insurgentes, revoluciones industriales, no, eso está mal escrito, no sé qué quise poner ahí. Y me pareció una de las frases claves de él, esto de llevar los proyectos digitales a la artesanía local. Creo que en eso está Latinoamérica. Creo que en eso la mayoría de los arquitectos latinoamericanos están usando herramientas digitales para hacer estudios de asoleamiento, para hacer análisis térmicos, para dibujar, para explorar geometrías, pero luego cuando vamos a la realidad hay que ir a los artesanos. Los industriales valoran el haber perdido el matricero que tenían, que podía resolver en pocos minutos un problema con alguna máquina, etc. Esta me pareció una frase clave de él. Y yo agregué otra que es una conclusión, no lo dijo, o lo dijo de varias maneras, esto de que no dejar atrás al hombre en la digitalización. O sea, esto se repitió después en las mesas redondas también. Llevar proyectos digitales a la artesanía local. Está. Después vino la presentación de Arturo y de Donatella, buenísima. Todas fueron muy buenas presentaciones. Yo rescato algunos subrayados, ¿no? Algunos highlights. Me pareció bueno que comenzaran hablando de las revoluciones industriales, que implica un poco la evolución de la industria. Eligieron comenzar en un punto de la historia de la humanidad, se podría haber empezado mucho antes o después, pero está muy bien ponernos en contexto. Me pareció un concepto importantísimo. Parten de que tenemos una cultura industrial fordiana, no sé si la llamaron así, pero me resultaba fácil escribirlo así, donde la base del éxito es que se hagan muchas piezas todas iguales. De hecho, en la arquitectura está lleno de ejemplos donde los grandes desarrolladores
apelaban a los Jerry Buildings, estos de Inglaterra, donde son todas las casitas todas iguales, todas iguales, todas iguales, pueblos enteros así. Y bueno, con la digitalización, esta frase que es de Carpo, creo, la desaparición de los idénticos. Nunca había escuchado esa frase y dice muchísimo, ¿no? Está muy buena. Mostró el Movistar Arena, es un proyecto muy publicado y que vale la pena siempre volver a verlo. Mostraron estudio de soleamiento, que aunque parezca mentira, es una herramienta muy útil. Nosotros la usamos muchísimo en Estudio Marshall y esto es gracias a la digitalización. Después, bueno, vino la presentación del industrial Jesús Ramírez que habló sobre selladores. La de Curaray, que me pareció muy destacable porque hizo algo que es difícil hoy, sintetizar y resumir la implementación de ideas creativas. Y para eso tomó a Foster, y tomó a Apple, y tomó a Steve Jobs, y fue mostrando cómo fue evolucionando. Yo es un tema que lo sigo muy de cerca desde hace muchos años. Tuve oportunidad de contactar el primer edificio que hicieron en el Soho de Apple con el ingeniero que calculó esa estructura, que yo decía, ¿cómo hizo para hacer esto en vidrio? Y después encima la mejoraron porque le cambiaron los dos costados y los hicieron de una sola pieza. La verdad que toda la presentación de ellos fue, la presentación de Anageli fue mostrar cómo la innovación se puede llevar a cabo cuando trabajan diseñadores junto con un cliente que está dispuesto a pagar en tiempo y en dinero estos desarrollos, porque también hay un tiempo involucrado. El ejemplo de la Quinta Avenida está buenísimo porque muestra cómo con la evolución tecnológica se resuelve el mismo programa arquitectónico, que es un cubo de 10 por 10 por 10 metros. Creo que en definitiva la presentación de ella yo le pondría el título de creatividad implementada en un cliente, en un determinado arquitecto y en un determinado contexto. Después vino esta presentación fantástica también de los Micha, padre e hijo, los arquitectos, que la llamó Estratos, mostró esta fachada de cables que confieso que me había impactado mucho cuando me la contó, no la explicó tanto, después con las preguntas que yo le hice, sí, esto de utilizar los cables que se usan en la famosa silla Acapulco y demás, me parece una genialidad de, otra vez, la creatividad implementada, ¿no? Lo mismo la de la malla. Después mostró el proyecto de CTI, el X Center, etc. Después vino la presentación de, bueno, Tecnotens, que falló porque vino la cigüeña. Después la presentación de Sara, es un tema que aquí en México me preocupa mucho porque están un poco lejos de la evaluación y de la apreciación de las bondades de estudiar el viento, la acción del viento. Es algo que no se ve, pero está y que impacta muchísimo en presupuestos, en confort, en un montón de detalles. Interesante la cadena de viento que mostró el gráfico de uno de los pioneros de la ingeniería de viento, que es el ingeniero Davenport, cómo son las distintas etapas de la ingeniería de viento. Me pareció digno de volver a ver ese gráfico. Tomé nota de estos ahorros, me faltó el dato del contexto general, que se ahorran $450.000 en vidrio haciendo un estudio, pero en un edificio de cuántos millones. Es un dato que faltaría agregar. Do you have the number? Do you have the figure for the total cost of the building? No, okay, no problem. Luego vino la presentación de Artec. Es un arte, la iluminación de las fachadas, y es un arte bastante riesgoso, me parece, pero lo resuelve con maestría.
no alcancé a completar esta frase que decía algo así como que la iluminación limita el fluido, y le seguía la frase, pido disculpas, pero no la escuché. Mostró la Torre del Agua, que es un proyecto muy publicado en Zaragoza. Zaragoza es una ciudad que no tiene agua y es un gran problema, y ese edificio fue muy emblemático y un símbolo para el pueblo de Zaragoza. Y luego la torre de aquí de Ciudad de México también. Cuando le preguntamos sobre cómo influía la digitalización en la iluminación, la respuesta fue que influía en la gestión de la iluminación. Con lo cual nos pone en coordenadas de dónde estamos con este tema. Después vino la presentación de, bueno, la mesa redonda, que creo que fue sobre innovación, fue muy interesante, muy nutrida. La voy a saltear las conclusiones de la mesa redonda porque le dedicamos bastante tiempo. La presentación de Sraue, el concepto del píxel me pareció muy bueno. Creo que hay mucho para analizar y para seguir pensando en esto de descomponer la fachada en píxeles y yo diría descomponer toda la arquitectura en píxeles. Mostró el proyecto de Arca, una fachada estridente, una llamarada en un lugar que hay un incendio cada 5 metros, porque Wynwood es una sucesión de llamaradas, pero después mostró esto de la no fachada, que es exactamente lo opuesto, que es el vacío, ¿no? Interesante, mucho concepto ahí para ver. Interesante el trabajo que hizo de exploración de materiales. Lo de él es eso, es diseño industrial, así que y lo hace bien. Bueno, este concepto de la no fachada me pareció una audacia. Decirle a un cliente que quiere, a un comerciante que quiere atraer clientes, decirle no te voy a hacer ninguna fachada, digamos, hay que ser valiente para proponerlo eso y tener un cliente muy especial, muy conceptual, ¿no? La presentación de Vitro, rescaté 2 temas. Esto de los números, el 75% de la gente tiene celular. No sé si está Bezzani todavía. Esto no sé en dónde es, cuál es el contexto. Intuyo que en México. Me pareció un número altísimo. Y que el 65% de la gente tiene acceso a Internet también me sorprende como un número alto, pero más me sorprende el otro. Y después, muy interesante, las 3 herramientas digitales que mostró, que son herramientas para uso diario en nuestra profesión, ¿no? Nosotros en el estudio usamos mucho este tipo de herramientas de los proveedores. Y me sorprendió que las herramientas tienen un enfoque netamente sustentable. Esto se ve que es una decisión corporativa de dar más herramientas a lo sustentable. Vitro, hasta donde yo sé, es una empresa que está muy orientada al mercado americano, centroamericano, sudamericano y norteamericano. Con lo cual es interesante que la empresa esté invirtiendo en sustentabilidad cuando, digamos, pareciera que no está muy metido en el mercado esto. Después vino la presentación de Tecglas. Para mí es un favorito esto de la impresión digital en vidrios. Y ahora me encuentro con la novedad de que hay tintas que son conductivas de la electricidad y que además trabajan sobre los paneles solares. Y bueno, yo considero que esto es una nueva herramienta de diseño para todos los arquitectos, la impresión digital, porque no es que sea nuevo pintar vidrios, se hacía desde el año 1100 en la época gótica. Lo que es nuevo es que es económico. Eso es una novedad muy contundente. Y bueno, la presentación de Quique no paré de escribir. Interesante que fue el único que habló de la quinta fachada. Me parece interesantísimo el concepto de los miradores. Es un programa arquitectónico que apareció rápidamente en todo el mundo. Yo tuve oportunidad de hablar con un gerente de operaciones de las torres Willis, que antes eran las torres Sears de Chicago,
que hicieron el cubo este mirador, que creo que fue el primero así importante, y me decía que el costo fue muy alto, sobre todo porque son móviles. Se meten para adentro para poder limpiar el vidrio y después se vuelven a sacar. Una cosa difícil, contraintuitiva, ¿no? Pero así son. Pero que se pagaron en 2 años con el costo de la entrada de la gente que va a hacer piruetas adentro de estos lugares y a ver las quintas fachadas de todos los edificios que están a la redonda. O sea, es un gran negocio inmobiliario esto de los miradores. Más allá del negocio turístico que vemos mucho en las redes, los miradores en China o en las cataratas, etcétera. El concepto del mirador es interesante y obviamente Quique lo enfocaba desde el lado de la quinta fachada, pero para mí es un programa nuevo en arquitectura. La importancia de los drones. A nosotros nos cambió la vida la actividad de los drones y recién comentaba que también cambió la guerra, los drones, pero es otro tema. La arquitectura para el espectáculo, a mí siempre me gustó, me impactó mucho una película que probablemente la hayan visto muchos de ustedes hace muchos años con James Caan, que se llamaba Rollerball, y que era todo alrededor del espectáculo. Un espectáculo de una ciudad hipotética de un futuro que creo que ya lo sobrepasamos, pero recomiendo, hay un libro de creo que es Norman Rockwell, que se llama Espectáculos, y que lo único que hace es compilar los espectáculos que hay hoy en día en la humanidad y cómo convocan, desde el partido Boca River hasta el Ramadán en la India o una corrida de toros en España o un partido de fútbol en México. Es interesante la arquitectura para espectáculos. Eso viene de la mano con este concepto que definió muy bien Lombardi, que es diseñar para la pasión. Yo creo que todos nos movemos entre dos mundos, lo emotivo y el bienestar. Son los dos objetivos que mueven al mundo, ¿no? Y la pasión es lo emotivo. Me encantó el tema de las branquias ventiladoras, de la propuesta del estadio. Es algo que uno lo podría pensar en cualquier escala. Nunca me hubiera imaginado para un estadio, pero ¿por qué no? Muy bien aplicada. Y hizo hincapié en esto de la incertidumbre y luego se prolongó la charla con el tema de la incertidumbre. Yo lo puse en las primeras diapositivas del día. The only expected is the unexpected, dice el dicho en inglés, y es así, ¿no? Yo hablaba de te despertás a la mañana y te cambiaron la mano de la calle, el sentido del tráfico, o el presidente del país. Y recalcó algo que yo lo recalqué en las mesas y en más de una de las conferencias, que es el trabajo en equipo. Creo que el futuro no puede ser si no se trabaja en equipo. No podemos trabajar aisladamente y decirle al industrial, toma, haceme este proyecto. O el desarrollador decirle al arquitecto, haceme un estadio. No, el trabajo es completo, como dijo Jorge Gordillo, el cliente tiene que ser cómplice de este equipo de diseño. Tiene que ser integrante y, entre paréntesis, cómplice del equipo de diseño. Si no, pasa lo del proyecto que mostré, de la servilleta a la realidad, que difieren terriblemente, hay una pérdida de energía, de recursos, de expectativa, de frustración muy grande. Así que creo que el destino es el trabajo en equipo. Para mí es el mensaje final de esta jornada. Gracias a todos.